Pude revisar un documento que has trabajado tú, eh, que tuvo que ver con este caso tremendo de inicios de los 90, eh, ligado con este caso de violación a los derechos humanos que llevó el rótulo de sótanos del CIE, eh, que yo creo que es un caso emblemático donde por años se tuvo que luchar contra la impunidad. Es más, la semana pasada han tenido que, que detener a uno de los militares involucrados en ese caso, que además, Víctor, estaba en su casa. O sea, no es que estaba escondido en el monte, estaba en su casa. Cuando tú ves ese caso, a partir de todas las investigaciones que has realizado y conversas de los temas de impunidad, ¿cómo reflexionas el tema? ¿A dónde llegas en el abordaje? Qué interesante tu pregunta, porque yo haría un paralelo y haría una diferencia notable, ¿no? El caso Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército es el caso de personas detenidas ilegalmente, ingresadas al Pentagonito, a los sótanos del CIE, ejecutada y desaparecida, porque no se supo nada más de ella. Eso fue en el año 93. Y hablo de paralelo porque el Perú conoce que en el año 92, 91, actuó un grupo muy conocido, que era el Grupo Colina, ¿no? Integrado por agentes de inteligencia dirigidos desde el Servicio de Inteligencia Nacional, es decir, del propio gobierno fujimorista. Los casos como los del Grupo Colina, tan públicos, tan notorios, con múltiples testigos, y que tuvieron sanción penal, tuvieron sentencias de la Corte Interamericana, cobertura de medios total, ese caso puede decirse que es un caso emblemático. Pero yo considero que el caso Sótano Sigue es un caso modelo, porque es un caso que no tuvo nada de lo que tuvo el caso Colina. Fue un caso de desaparecidos, de víctimas también de agentes del servicio de inteligencia, pero bajo la dirección del ejército a través de su Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no? Igual forman parte del gobierno, pero su cadena de mando estaba en el ejército, que se dedicó en ese mismo marco de lucha contra la subversión a aplicar estos métodos de guerra sucia contra estudiantes universitarios y contra empresarios, ¿no? ¿Y qué pasó en este caso? En el 93 se desapareció a Martín Roca y a Kenneth Anzualdo, estudiantes de la Universidad de Callao, y al señor Justiniano Najarro, empresario panadero, Nate Vitarte, me parece, eh, no recuerdo el distrito, pero sí, de Lima Centro al menos, que también fue desaparecido. Pero esa desaparición ocurrió tal cual otras prácticas de los 80s o fines de los 80s de modo selectivo e inicios de los 90s de modo selectivo, que no tuvieron publicidad alguna porque fueron hechos cometidos a ese nivel de reserva como solía actuar o solían actuar los malos elementos de inteligencia en esa época. El caso Colina es un caso extraño, es un caso donde la desaparición y el aniquilamiento tuvieron en paralelo mucha publicidad. Estos no, que no son los únicos, los de Sótano sí, pero son aquellos hechos realmente en la clandestinidad. Es decir, no había elementos probatorios tan notorios. Y fue en Lima, ni siquiera fue en Ayacucho. O sea, no podemos hablar de fosas clandestinas, grandes aniquilamientos, no, fueron selectivos. Este caso ocurrió en el 93, tuvo el impulso de los familiares, eh, pero nada más, no hubo nada más. Y lo peor de todo es que en el año 95 se dio la amnistía que fue obviamente inaplicada por un Claro. juez, ¿no? Pero inaplicada en un caso muy publicitado, que era el caso Colina. Mm, Pero habían otros casos que estaban en la total impunidad, cuyos perpetradores estaban beneficiados por la misma norma. así es. Cuando en el 2001 se emite la sentencia de la Corte Interamericana en marzo que declara inaplicables las leyes de amnistía, se abrieron nuevamente las investigaciones de aquello que no se conocía. Y la Comisión de la Verdad en el 2003 fue un instrumento, un documento oficial
que a través de la acumulación de testimonios, más de 23.000, dio una luz de toda la multiplicidad de casos que existían en Lima, en provincias, en Ayacucho, en Junín, en mayor cantidad obviamente, pero en Lima quizás en una cantidad menor, quizás el 1.5% de casos, pero casos al fin. Y uno de esos casos era el caso Sótano Sigue, pero revelado como una versión de un familiar. Tal día desapareció Ujú. mi hijo, tal día desapareció mi hermano, pero en el 2004 se publica un trabajo de investigación periodística que era, o ese libro de Ricardo Uceda, Muerte en el Pentagonito. Claro. A mí me tocó ser asistente de investigación en ese caso, y uno de los casos que a mí me tocó, digamos, apoyar, fue uno que tenía un rótulo que es Sótano Sigue. Y eh, el caso tenía el testimonio de uno de sus perpetradores. Era un agente de inteligencia. Curiosamente había formado parte del grupo Colina, pero en el 93 ya actuaba en el marco de otra dirección o otro liderazgo ya focalizado en el servicio de inteligencia del ejército. Teniendo esa versión, lo que a mí me tocó fue buscar a los familiares y conocer sus versiones. Ahí fue que conocí a los papás de Martín Roca Casas, a la familia entera de Kenneth Anzualdo y a la hija de Justiniano Najarro. Para yo poderlos entrevistar, tuve que romper un muro de dureza infranqueable. Los periodistas que los habían entrevistado en alguna oportunidad fue en el 93 cuando habían planteado sus denuncias y no los volvieron a ver jamás. Yo era como un periodista más que entraba y obviamente generaba una resistencia muy grande. De alguna manera se rompió esa resistencia. Eso es para hablarlo en un programa larguísimo, ¿no? Cada experiencia con cada familia, fui interrogado, pero se generó la confianza. El papá de Roca, que tenía una tienda, recogió 2 botellas de Inca Cola y me contó su versión. En el caso de Anzualdo, toda la familia estaba reunida. La prima de Anzualdo, me acuerdo que era la que hacía las preguntas, y accedieron. Igual con la hija de Najarro, tanto así que hasta tuvieron la confianza de darme fotos, que son las fotos que aparecen en el libro de Ricardo Uceda, a ver si es que en el mundo de las fuentes que Uceda usó para su libro, había alguno que reconociera la imagen, ¿no? O reafirmara que era la persona, cosa que sí ocurrió. Claro. ¿Y qué ocurrió? Eso fue en la indagación de mi parte para el libro de Uceda fue en el 99, 2000. El libro fue publicado en el 2000, 2004. Ujú. Mira cuánto tiempo se tomó Uceda para cruzar información. La Comisión de la Verdad fue en el 2003. ¿Y qué ocurrió? Eso ya es una revelación personal y por eso aquí voy a hablar de la gran contribución que puede tener el Estado cuando es garante de respetos, garante de derechos, perdón, y se involucra con casos de investigación que por deber tiene que, digamos, tiene que ocuparse de garantizar que la búsqueda continúe, pero en este caso se involucró con la misma búsqueda. Claro. ¿Qué ocurrió? En el 2005 se reactivó el proceso de extradición de Fujimori en Japón. Existía un grupo de casos internacionales, de procesos jurisdiccionales internacionales. A mí me tocó estar allí. Fujimori pasó de Japón a Chile en noviembre de 2005. En Japón solo había 2 casos, el caso Colina, el caso emblemático, y el caso de la CTS indebida de Montesinos, ¿no? Cuando Fujimori le da 15 millones de dólares para que se vaya al país, luego de revelado el video Curi Montesinos. Pero cuando va a Chile, hubo que construir las solicitudes de extradición. Mira, solo hago una nota a pie, mira cuánto está demorando el caso de Vinostroza en Bélgica, creo. Mira cuánto demoró Toledo. En el caso de Fujimori en Chile, se armaron 12 expedientes de extradición en 70 días, 12. ¿Ah?
Esa historia es interesante. Pero uno de ellos era el caso Sótano Sigue, que fue rechazado por la Corte Suprema y solo fue admitido por los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Naya. Eso fue en noviembre del 2005. Se admitió ese caso, así como las lesiones a Susana Iguchi, las lesiones en los sótanos del CIE, pero se rechazó el pedido de desaparecidos indeterminados. ¿Por qué la justicia rechazó el caso? Porque no se identificaban víctimas. Eran un número indeterminado de víctimas que por acusación constitucional se había imputado esa responsabilidad a Fujimori. ¿Qué ocurrió? Que estando en Cancillería, me acuerdo que yo formaba parte del equipo de Cancillería, el coordinador del equipo vio que solo se estaba yendo un caso de derechos humanos, ejecuciones, desapariciones, que era el caso Colina, ¿no? El caso emblemático que iba siempre porque tenía muchas pruebas. Y el encargo fue, anda, busca otro caso, ¿no? Tú que has investigado esos temas antes. Y me fui a la Procuraduría 2 para los casos Fujimori y Montesinos. En esa época tú te das cuenta que hay un mensaje de que entre las instituciones del Estado también se puede coordinar. No tienen que competir para ver quién sale en las cosas. En este caso era, anda con Cancillería, el procurador era Antonio Maldonado, y los archivos estaban abiertos, no había la burocracia que no debe existir entre entidades públicas, y menos cuando están vinculados en un objetivo común, ¿no? Que eran los procesos jurisdiccionales internacionales, uno de ellos el caso Fujimori. Y cuando llego a la Cancillería, habían miles de expedientes, pero entre los de derechos humanos había uno rotulado Sótano Sigue. Claro, esta mente que regresa Claro. en el tiempo fue Sótano Sigue 99-2000. Entro a ver o pido los archivadores de palanca. Ojo, los archivadores de palanca tienen 500 páginas, ¿no? Eran numerosos, pero en la búsqueda, en la lectura, página por página, habían 3 cuadernos que decían cuadernos de incidencias, cuadernos de registro de los sótanos del CIE. Qué raro, ¿no? Eran los cuadernos que había recuperado la comisión Tausen cuando visitó los sótanos en el 2001, 2002. Pero nadie los sabía leer porque estaban codificados. Claro. Ahí no te van a poner los nombres de las personas que han detenido. Algo así como el código Enigma, ¿no? Del código de los alemanes que los británicos descubren y arman su estrategia de lucha. Yo cuando veo los cuadernos me acuerdo de los datos que sí conocía. Las fechas de denuncia de desaparición: 5 de octubre del 93, 16 de diciembre del 93, Anzualdo, el anterior era Roca, y 6 de junio, Najarro. Tenía los días en la cabeza y también tenía las horas, porque Roca y Kenneth Anzualdo son desaparecidos entre las 10 y 11 de la noche. Reviso los libros y me voy de frente a la fecha. ¿Qué había el 5 de octubre? Había un ingreso de detenido entre las 10 y 11. Qué coincidencia. Veo un poco más y dice detenido y ingresado por 5 agentes del PIL, puesto de inteligencia de Lima, que es el puesto de inteligencia de Lima mencionado en la revelación del perpetrador en el libro de Uceda. Tremendo. Caramba, acá hay una luz. Voy al 16 de diciembre y en la noche, obviamente no tengo la hora exacta, pero sí es entre, ponte las 10 y 12, ¿no? Ingresa detenido. El día y la noche en que es detenido Kenneth Anzualdo. Y coincide, 2 libros, por lo menos del 93, coinciden con revelaciones diferentes, porque uno es de registro y el otro es de incidencias adentro. Y en el caso de Najarro, 6 de junio, o 6 de julio del 93, aparece una mención que dice depositado 1, ¿no? Pero hay un tachón, dice tachón y 1. Pero en las denuncias y en la revelación del perpetrador, Najarro no entra solo, entra con su sobrino.
a quien liberan y quien revela que escuchaba los gritos de tortura del tío, ¿no? De su tío, y lo dejan botado en algún sitio de Lima, y los que lo botan o lo dejan en la calle le dicen, si revelas que somos policías, te vamos a hacer algo. O sea, ¿quién te dice eso? ¿No? Prácticamente le Tremendo. dicen que no eran policías, eran agentes del ejército, del servicio de inteligencia. Entonces, por eso el tachón. Y esa fue la pista que, a partir de la cual yo armo un informe, y es ese informe el que termina acogiendo a la Procuraduría ad hoc, le da el formato de escrito y solicita que se amplíe la extradición por un caso de desaparición forzada, y la sala que inicialmente había rechazado el caso por no tener, digamos, víctimas con nombre propio, lo primero que hace es ampliar el auto apertorio, ¿no? Así se llamaba el inicio de un proceso penal, para identificar a 3 víctimas con nombre propio del caso de desaparición indeterminados. Y con esos 3 nombres es que se activa la solicitud de extradición Claro. del cuaderno 13, no tan publicitado, pero no son 12, fueron 13. Ese cuaderno entró en agosto del 2006, 7 meses después del ingreso de los 12 cuadernos en enero, y fue el producto del trabajo de funcionarios públicos. O sea, los funcionarios públicos de Cancillería, la Procuraduría, el objetivo común era un caso de extradición, pero actuaron en sintonía con la búsqueda de verdad de las familias, que dieron el primer grupo de información, ¿no? La primera parte de la información del caso partió de allí, y del impulso de sus abogados, ¿no? De hecho, los abogados tenían el caso en el 2005, pero no se había hecho la conexión del rótulo sótano CIE en las fiscalías provinciales con el rótulo sótano CIE del caso contra Fujimori, que tenía prerrogativa presidencial. Cuando te cuento esta experiencia personal de hallar la pista y armar el informe, lo que yo digo es, caramba, ¿y acá por qué no están los familiares, los Claro. abogados? Entonces, fui a PRODE y les comento, oigan, existe esto. Y la Procuraduría no puede solicitar que se amplíe el auto apertorio de instrucción, porque la Procuraduría representa al Estado, no las víctimas. Y es ahí cuando APRODE presenta un escrito por cada víctima y dice, pido que se consideren víctimas a nuestros representados y se amplíe el auto de apertura de instrucción, porque estamos hablando del mismo caso, sótano sigue. Y recién a partir de esa presentación de escritos, la Procuraduría presenta su informe de Claro. 30 páginas, creo, para mejor resolver. Y es así como se amplía el auto apertorio y se ingresa el expediente de extradición, ¿no? Pero no queda ahí la cosa, porque finalmente ese caso, desaparición, en el caso Sótano Sigue, perdió 3 votos contra 2 en la extradición. Pero en el 2010, la Corte Interamericana, en septiembre, el 22 de septiembre creo, resuelve el caso de Kenneth Anzualdo. Pero lo curioso del fallo, lo interesante, es que el Estado peruano, a través de su procuradora supraprovincial, lo que dice es que el desaparecido probablemente pasó a la clandestinidad porque se afilió, o sea, tenía afiliación terrorista presunta. Y lo que dice la Corte es, Estado peruano, tú no puedes decir algo así cuando has sustentado una extradición ante el gobierno de Chile, generando todo este sustento donde atribuye responsabilidad a un expresidente y, digamos, la cadena de mando medio involucrada en el caso. Es por eso que la Corte Interamericana rechaza ese argumento, acoge el argumento de la Procuraduría ad hoc para el caso de Fujimori y resuelve la responsabilidad del Estado peruano. Ese mismo día, ya a veces te lo comento también como algo personal, yo estaba en el colegio de mi hija y recibo la llamada de Marley Anzualdo compartiendo el hecho de la resolución de la Corte Interamericana en ese momento.
la emoción de haber encontrado verdad en ese momento. Claro, Verdad porque era el 2010. claro, Pero después, en el 2016, es el Poder Judicial con toda esa acumulación de pruebas, con los cuadernos, con todo el antecedente de la extradición, con más testimonios seguro, que condena finalmente a nivel judicial a Montesinos, a Nicolás de Bari Hermosa, que claro. era el, digamos, el jefe del Víctor, ejército, a, a- digamos, al jefe de la DINTE, así es, así es. Paiva, ¿no? Nadal Paiva, y al que recién ha capturado, que era el servicio de inteligencia del ejército. Víctor, mira, no he tenido ni capacidad para preguntarte nada porque la historia es absolutamente fascinante y todo el esfuerzo de esa búsqueda y de eh, esa intensidad por encontrar la verdad justamente era lo que nos traía esta conversación. Quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas contado este relato tan importante que no podemos olvidar. Te mando un gran abrazo, Víctor. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por la paciencia de escuchar todo el relato. Gracias a ustedes. Saludos. Víctor Quinteros, hay que seguirlo y hay que leer sus artículos y sus trabajos, siempre en la defensa y en la promoción de los derechos humanos. Con él ponemos final a la edición de hoy del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber estado en Cultura y Negociación. Muy buenas noches.